Para 1877, Francisco Cisneros ya habría creado su empresa Cisneros, y por gran parte de los ferrocarriles del país estaban inmersos sus negocios en las construcciones férreas. Las inversiones extranjeras ya habían tocado su mano, pero las obras de vías se ejecutaban con calidad. Para entonces nos quedó el legado del ancho de las vías, de yarda entre rieles o como le dicen de trocha angosta, separación de casi 1 metro. Dicha decisión obedeció a que en diferentes partes del mundo, con relieves quebrados y un sistema montañoso escarpado, la banca sugería ser angosta dada la dificultad para abrir caminos en laderas curvosas que miraban hacia abismos y cañones de río. El modelo, como todo en el país, a falta de experiencia, era copiado. Sin embargo, desde 1880, los mismos fabricantes de locomotoras comenzaron a construir máquinas para trocha estándar de forma casi permanente, o sea, casi 52 centímetros más, que hacían las carrileras más anchas para no comprometer la estabilidad y equilibrio en curvas, permitiendo mayor velocidad. La medida se volvió norma internacional y la gran mayoría de países de primer mundo fueron adaptándose al cambio y revendiendo las máquinas de trocha angosta que ya no usarían. Pero nuestro país ya habría invertido bastante en sus vías y no mostraba ninguna intención ni se proyectaba alguna vez conectarse con otros países. Por el contrario, evitó hacer vías con Panamá, en parte como venganza y represalia para hacer resentir aislados del país que alguna vez les albergó. Ecuador no había construido ninguna línea de tren de interés comercial para Colombia y su primera línea en el sur distaba mucho de nuestro país. La idea a través de la selva hacia Brasil era inconcebible. En la frontera oriental, la logística de mercancías y transbordos con Venezuela, con los ferrocarriles que ellos construían, ya funcionaba bien como estaba desde mucho antes y no se presentaban inconvenientes. No habría entonces problema de continuar con la trocha angosta. Inclusive, en 1890, algunos inventarios quedados en Europa de locomotoras ya hechas con trocha angosta y otras de poco uso fueron adquiridas por Colombia a precios más favorables. Lo que nunca pensaron era que con el tiempo irían a requerir nuevas máquinas y el reproceso de adaptación en las factorías costaría mucho más. Este sería otro de los motivos por el cual en el tiempo del levantamiento de rieles los talleres propios costarían tanto para el Estado, pues al no poder comprar locomotoras nuevas de última generación ni adquirirlas con nuevas tecnologías, por no ser aptas para las vías, se estarían constantemente arreglando las máquinas viejas hasta volverlas obsoletas. Y las vías, al no poder llevar maquinaria de mayor volumen, fuerza y de mayor velocidad debido al ancho de trocha, volverían lentos e ineficientes los ferrocarriles del país comparándolos con los nuevos transportes terrestres alternativos que iban surgiendo. Otro de los motivos de su desaparición. Para 1898, Cisneros fallecería. Pero sus obras férreas físicas ya habían sido estudiadas por un recién egresado ingeniero de Antioquia en 1899. Alejandro López, en su tesis, buscaría volver más eficiente y rápido el paso de los ferrocarriles a través de montañas con el ancho de trocha que ya había. Con él comenzaría la fiebre de los túneles de cordillera y del sistema en cadena de túneles extra largos para atravesar y no serpentear rodeando las laderas montañosas del país. En 1905, Alejandro López viajaría a Estados Unidos y temporalmente aprendería de máquinas y tecnología en la fábrica de locomotoras Baldwin. Para 1910, López se sumergiría en la política antioqueña, primero como concejal y luego como diputado, para luchar por la departamentalización del ferrocarril de Amagá y tiempo después por la nacionalización de los ferrocarriles que privados extranjeros ya habían explotado, llevándose los frutos fuera del país. Por otro lado, en Cali un nuevo pedido habría sido hecho y puesto en marcha. Nuevas protagonistas sobre los rieles que hacían historia. Comenzaba el tiempo de los tranvías en Occidente. En 1915, después de concluir el arribo de las primeras locomotoras a Cali, se habría aprobado la compra de 16 locomotoras para distribuir en las líneas del Pacífico. Ahora todas estas locomotoras eran tipo tubis o tipo articuladas.
Y aunque llegarían solo las primeras 12 del pedido después de casi 5 años, la cara antigua de los vapores cambiaría para siempre. Un nuevo look tendrían desde ese momento las máquinas, dejando atrás los primeros diseños y las pequeñas cabinas. Ahora con más fuerza se arrastrarían entre 7 y 12 vagones, mejorando el transporte y la carga nacional. Pereira, año 1921. La carrilera que desde Nacederos buscaría su camino por la carrera 13, también avenida 30 de agosto, en su tiempo era una especie de variante que circundaba el casco urbano. Sin embargo, en cada ciudad y pueblo, los rieles fueron los que decidieron la forma de los poblados y el despliegue de su urbanismo. El tendido final de Polines por la carrera 13 llegaría hasta la calle 19 o calle de la Fundación el 6 de julio de 1921. El 7 de julio harían el doble carril de rieles para aparcar maquinaria y planchones de obras justo enfrente donde iría a quedar la estación del tren, aún no construida en la fecha. Para entonces una casona pequeña, a manera de campamento provisional de trabajadores. Las casas más cercanas aún distaban entre 2 y 3 cuadras del complejo férreo que se construiría. Para entonces, 3 campamentos se ubicaron diagonal a la primeriza estación provisional. El tanque surtidor y el almacén de carbón estarían 100 metros más adelante, pero antes del giro hacia la avenida del ferrocarril, justo en la unión de vías férreas. Bodegas y otras estancias aún no eran construidas. El 8 de junio llegan las primeras locomotoras. La número 1, la Zapata, locomotora de obras que arrastraba un planchón de material de trabajos, pero muy sucia por las labores y no presentable para el recibimiento histórico. De manera que le antecede la locomotora número 3, la que fue vestida de flores, cintas y galardones, totalmente nueva para conmemorar el acto público. El 11 de julio la Zapata, Pichinga o número 1 seguiría siendo ruta de obras buscando llegar con rieles al río Tun. La número 2 llegaba a Pereira con vagones y gente, dando inicio oficial al transporte Cartago-Pereira. A pesar de que la carrilera había sido construida a las afueras del casco urbano, pronto la ciudad crecería a su alrededor dada su importancia. El ferrocarril en Pereira pasaría por tantos cruces de calles urbanas que muchos años después daría inicio a un descontento civil y al inicio de la historia del levantamiento de rieles en el eje cafetero. También para 1921, el ferrocarril del Pacífico, en su línea hacia Cartago, ya habría pasado por Palmira, llegado hasta Tuluá en el kilómetro 265 y estaría en obras hacia Buga la Grande, lugar donde solo hasta el siguiente año pondría rieles. Por otro lado, en su segunda línea hacia el sur en busca de Popayán, ya habría pasado por Jamundí y llegado hasta Aganche, un poco más al sur del kilómetro 239 de Suárez, Cauca. En 1923, el ferrocarril del Pacífico empalma con el ferrocarril de Caldas y termina su trayecto hasta Cartago en el kilómetro 347, pasando antes por Zarzal, donde se habrían iniciado estudios para una posible bifurcación hacia la Tebaida en busca del Quindío.
En el mismo año también se iniciarían los estudios para observar la posible unión a futuro de los ferrocarriles del Pacífico con los rieles ya habidos en el Tolima. Comenzaría la larga controversia de la histórica frustración de conexión. Iniciaba el tiempo de la demora en la toma de decisiones por encontrar el lugar de travesía por la cordillera central. Esto acabaría a futuro no solo con exagerados recursos económicos invertidos en obras perdidas, sino con la pérdida de la idea original de desarrollar el país conectando Buenaventura con Bogotá. 1923 fue un tiempo álgido de contratación, no solo de obras por el gran avance de todas las líneas en el país, sino que fue un tiempo de alto costo público en estudios de futuras obras del Estado. Colombia se proyectaba avanzar aún más en diferentes líneas férreas. Para ello discutía entonces en secreto la fuerte decisión de si reconocer o no oficialmente la pérdida de Panamá y de negociar un reclamo a Estados Unidos como indemnización para hacer pública dicha pérdida. Sabría que al recibir una indemnización por la pérdida del ferrocarril de Panamá y de los derechos sobre el canal, tendría una fuerte financiación pública propia, la cual no sería ni privada ni extranjera. 60.4% se invertiría en ferrocarriles del país y de este porcentaje una cuarta parte en lograr que Armenia se comunicara con Cartago y Zarzal, y a su vez buscando el puerto de Buenaventura. Como también que de Girardot se llegara a Ibagué, e intentar fallidamente cruzar hasta Armenia. Colombia se adelantaría apostando a dichos proyectos, contratando desde un año antes a ingenieros de alta experiencia en ferrocarriles de montaña, túneles y puentes. El dinero de Panamá se distribuyó no a manera de inversión, sino en forma de préstamos para obras de 14 proyectos férreos de la nación. En aquella época, de ingenieros y discusiones técnicas se habrían tenido en cuenta estudios sobre las bancas, las pendientes por subir y la variación de terrenos, pero nunca habrían pensado en locomotoras únicas explícitamente hechas a necesidad del relieve y la orografía de cada línea en particular. Para entonces, a mediados del gran año, un nuevo personaje estudiado en Londres, recién llegado de Jamaica y poco conocido en el país pero con mucha experiencia en ferrocarriles, sugeriría a cada dependencia territorial férrea de Colombia la solicitud de locomotoras técnicamente personalizadas. Este, atraído por la admiración de ingenieros extranjeros que apuntaban hacia Colombia, a causa de la construcción de ferrocarriles de montaña con trocha angosta, toca a las puertas del país el ingeniero mecánico Paul C. Dewhurst. Su sello y legado en las nuevas máquinas permitiría los mejores años por venir en la historia férrea, aunque sus innovaciones técnicas luego serían ignoradas. Otra causa de la decadencia de nuestros ferrocarriles. What will I do if there's someone there with you?